Muy bien, queridos amigos, audiencia tan querida, tan afecta de mi canal, Tito Figueroa Oficial. Hoy tengo a un invitado a quien aprecio muchísimo, a quien valoro muchísimo, por quien siento una dosis de admiración enorme, y es el ingeniero Alejandro Saleta. Alejandro es un tipo, aparte de profesional, es un hombre que ha ido profundizando a lo largo de los años con respecto a la vida. No se ha quedado, no se ha conformado con la información que nos traen a partir de los medios oficiales, tanto en la educación o en cualquier otro entorno, sino que él ha querido escudriñar, ir más allá, profundizar, contrastar información, indagar permanentemente. Es un hombre sediento y hambriento de conocimiento, y eso lo ha llevado a formular ciertas teorías, ciertas hipótesis que resultan fascinantes. Y la razón por la cual resultan precisamente muy atractivas es que detrás hay un fundamento, detrás hay un criterio, no es una improvisación, no es una elucubración momentánea, ¿no? Es algo que él ha venido considerando, y en la medida en que contrasta información, evidentemente eso le ayuda a ir postulando y sugiriendo ciertas cosas. Como por ejemplo que podríamos estar inmersos en una simulación virtual, por decirlo de una manera muy sencilla, y no lo sabemos, sencillamente no lo explicamos. Entonces, quisiera presentar a mi amigo Alejandro Saleta y que sea él quien nos comente en qué momento, en qué etapa de su vida él empieza a indagar, a investigar este tema, qué fue lo que lo motivó y bueno, de esa manera nos aporta algunas referencias de lo interesante que ha sido su camino. Alejandro, bienvenido a mi canal. Eres la primera persona que entrevisto en mi canal y estoy súper feliz por eso. Muchas gracias, Tito. Un honor iniciar este ciclo de entrevistas. Deseo que de corazón que todo resuene en ti, en las personas que nos escuchan y, perdón, y nos escucharán. Pues mira, sin tanto preámbulo, y agradezco el intro, simple y sencillamente me siento como un investigador en este simulador, me siento como una persona, inclusive en algún momento declaré ser como un fiscal humano. Un fiscal debe ser observador y debe decirle al juez lo que está pasando. Entonces, todo el tema de llegar a la conclusión de que aquí estamos ya en una simulación virtual avanzada, le llamaría yo así. Virtual avanzada es porque creemos estar aquí en un ambiente y un poquito fuera de cámara hablábamos pues de que todavía hay cientos, miles o millones de personas que creen la teoría darwiniana de que esto fue una evolución, hay un todopoderoso, un señor que el día que se enoja pues puede generar aquí un diluvio y el día que está de buenas puede hacer un pueblo consentido o cosas por el estilo. Entonces, con mucho respeto a todas las creencias, vamos a plantear esto como una hipótesis. Hipótesis es antes de la tesis. La tesis es algo ya comprobado. Por lo tanto, quiero que todo el mundo lo deje como hipótesis. Mientras está aquí conmigo Pancho Raúl, que ya es famoso en las redes sociales, ya no está tan, ahora sí ya está más grande, pero me sigue en muchos live. Bueno, voy a hablar de 3 antecedentes para posteriormente ya tener un poquito más de diálogo contigo sobre el tema de realidad virtual. Hace aproximadamente 15 años tuvimos un contrato con una empresa eléctrica nacional aquí en México y nos contrataron desarrollar un simulador de realidad virtual para operadores de plantas termoeléctricas, de manera que estos operadores estuvieran desarrollando este tipo de simuladores para prácticas de operación de la planta. En otras palabras, antes de meterlos en la planta real, a los operadores los poníamos frente a los controles virtuales. Les hacíamos una simulación de la sala de control, una simulación de la turbina, una simulación de la línea eléctrica, etcétera. ¿Por qué?
porque en la planta real, dada su baja experiencia, había un índice de accidentes muy alto, sobre todo en los más jovencitos. Y desarrollamos este sistema virtual parecido a los equipos comerciales con los que ahora juegan los jóvenes, ¿no? El tipo, el Wii, Nintendo, Xbox, entre otras marcas comerciales. Bueno, Claro. pero lo más interesante es que el programador que contraté, él era profesional en el tema, él es profesional en el tema de realidad virtual inmersiva. ¿Qué es la realidad virtual inmersiva? Que te tenías que poner unos lentes Kinect, porque ahí había más información de la que veías. Se ponían unas pulseras, se ponían un chaleco y generaba emociones. Por ejemplo, si el hombre que estaba dentro, porque hacíamos una cabina, era una cabina con una pantalla cóncava, y si esta persona le poníamos una simulación de que había un riesgo de que la turbina se fuera a desbocar en giro, o que hubiera alta vibración, o que hubiera una pérdida de hidrógeno en el alternador, etcétera, pues le hacíamos hasta sonido, le poníamos efectos especiales, llevaba unos cascos, unos audífonos, vibraba más el mismo chaleco, la pulsera le decía casi que para aquí y para allá, pero un buen día le empezamos a poner también como sembrarle emociones de la interacción persona con persona. De manera que el avatar que él se ponía, porque además en el videojuego él se veía ahí como en tercera persona, él elegía desde la configuración si era moreno o era rubio, si era bajito, si era alto, si era gordo, si era flaco, si era hombre, si era mujer. Todas las opciones de avatars le poníamos ahí. Pero cada avatar le programamos también las emociones previas. De manera que había avatars más sensibles, por ejemplo, al roce con otro compañero, iba en la planta y si se rozaba con otro compañero, el avatar se sonreía. Pero había otro avatar que si había un roce con un compañero y dependiendo qué compañero, decía, ¿qué? ¿Tú? ¿Qué hostias? ¿Qué traes? Y quería buscar bronca, ¿no? Bueno, Claro. era tanto que la gente se metía en esta opción que lograba entender toda la planta, inclusive generaba un ambiente laboral en función de lo que nosotros le habíamos preprogramado. Entonces, esa es la primera cuestión del por qué empecé a atar cabos hace 15 o 20 años. Voy a hablar de otras teorías más que se van a fusionar una Claro. con otra. Bueno, ahí nada más para redondear esta anterior, el operador, muchos de ellos eran de nuevo ingreso, eran recién contratados y nunca en su vida real habían estado en la planta. Entonces los llevábamos después de varias horas de capacitación y al meterse a la planta real podían caminar, podían interactuar dentro de la planta, podían operar la planta, inclusive reconocían todos los ductos, todas las áreas del talleres, turbinas, patios, áreas de mantenimiento, etcétera, y la gente andaba como si nada. Bueno, y luego empecé a tener ya varios experimentos de laboratorio, por ejemplo, los experimentos de nanopartículas, y empezaba yo a encontrar, nos dieron varios contratos con la industria para hacer recubrimientos nanoestructurados. Entonces, nosotros podíamos ver que un material en realidad es como un campo holográfico, o sea, cualquier material era parecido a lo que vemos en la holografía al día de hoy. Nada más que esta holografía era vibración, o sea, tipo sonido, luz, podría en algunos materiales ser magnético, en otros eléctrico, y ahí añadiría algo que la ciencia borró, la energía de los biones u orgónica, la que decía Wilhelm Reich. Sí. Bueno, entonces esta materia se comportaba así, pero cuando nosotros hacíamos materia estructurada, podíamos controlar ya las cualidades de la materia. Por ejemplo, súper duro, que un plástico se comportara como una superaleación al ponerle un recubrimiento y luego un material compuesto.
al meterle estructuras de dióxido de silicio, titanio, de carbono, que no podemos decir muy bien el nombre porque luego se hace el algoritmo y cosas por el estilo. Entonces yo dije, caray, aquí hay gato encerrado, porque entonces la materia la podemos mover, y si la podemos mover, alguien ya la movió desde antes. El otro aspecto que también me metí con temas de tierra plana, con temas de las estrellas, sol, luna y demás, y observé que todo en los experimentos que quieran hacer, y reto a cualquier persona que traiga presupuesto, porque esto es caro, los experimentos, que vayamos a hacer experimentación de tierra plana, y esto sale más plano que la planicie de todo tipo de plano. Así que me lo diga quien me lo diga, porque sí empezamos a tomar deducciones del terraplanismo. Sin embargo, observaba que no era tan real el hecho de que las extensiones fueran infinitas y demás. Esto más bien pareciera que estábamos dentro de una proyección, condensación, y que desde un plano hacían, así como cuando, y ese es otro tema más que con los que estoy interaccionando, o sea, la intersección de la investigación, mejor dicho. Bueno, otro tema más es que cuando nos encargaban proyectos sobre todo de las impresoras 3D, porque en ese momento se empezaron a poner muy de moda todas las impresiones 3D, nosotros hacíamos antes el dibujo en software como AutoCAD, Revit, SolidWorks o CATIA, una gama impresionante de softwares que compramos en ese entonces, y generábamos como lo que la gente le llama, o los gurús le llaman, proyecciones holográficas o cuánticas. Decían, imagínatelo en el astral, en el quantum o bla, 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 y luego materialízalo. Bueno, pues yo empecé a jugar con mi mente. Yo tenía una trayectoria de vida, en este caso, papá, mamá, familia, abuelos, y me iba de una cierta forma mi estilo de vida. Pero un buen día empecé a proyectar mentalmente papá, mamá, hermanos, abuelos, holográficos, cuánticos. Haz de cuenta que así como si Walt Disney o Marvel me dijera, imagínatelos como quieras, olvídate de los anteriores, ponle el mismo avatar, pero ahora tú juega con tu padre, tu madre, tus abuelos a imaginar. Entonces empecé a hacer esa imaginación, pero siempre apretaba el botón imprimir 3D. Igual que cuando hacía yo mis dibujos en SolidWorks, AutoCAD y demás, y de repente ya le doy print 3D y se pasa del CAD al CAM, que es Manufactured System Computer. Bueno, pues entonces se pasaba a la manufactura y se condensaba en el caso de ingeniería, pero resultaba que en el caso virtual también. Entonces dije, caray, pues esto ya no está bien. Y de ahí me metí todavía más cosas, a temas arqueológicos, a los reseteos. Descubrí que los dinosaurios no podían ni siquiera haber existido en la Tierra, que la mayoría de las osamentas están sembradas, que la NASA nos miente, que nos miente el sistema educativo, que nos miente el sistema religioso, que nos miente. Bueno, fue una cascada como las piezas del dominó que se cayeron, se cayeron, se cayeron. Y creo que si siguiera hablando, podía enumerar más de 700 cosas que me llevaron a la conclusión, estamos aquí dentro de un simulador. ¿Cómo ves, Tito? Bueno, nos has dado una masterclass en apenas la introducción, ¿no? Cada temática que has ido comentando da para muchísimo y podríamos extendernos en cada ítem por horas. Me parece fascinante. Lo que quiero aclarar es que todo ese proceso lo has vivido no con la intención de convertirte en un divulgador de información, sino que eran tus propias investigaciones cuando algo no te cuadraba, cuando tus mediciones no generaban un confort para ti, porque hay algo aquí que está dispara, hay algo aquí que no termina de convencerte. Entonces ibas buscando y una cosa te iba llevando a la otra, otra a la otra. Y bueno, hoy en día tienes estas cientos de referencias que sugieren que definitivamente algo no nos han contado en este sentido. Con respecto al primero de los casos,
cuando hablabas de tu empresa, los chicos que usaban el avatar, etcétera, a mí en una oportunidad me impresionó mucho porque estaba en un centro comercial y habían inaugurado un sitio de experiencias virtuales con estas gafitas, que no sé cómo es que se llaman. Y bueno, yo quise entrar para probar, pero yo acababa de almorzar, Alejandro, yo acababa de almorzar. Pero bueno, la curiosidad mató al gato y pedí que contratar ahí una media hora de diversión. Y entonces la chica me sugirió varios juegos y yo elegí el de la montaña rusa. Y bueno, me sentaron en una cosa allí, prácticamente entré en una cabina pequeña, me montaron allí en una silla, todo encerrado, me pusieron mis gafas, tenía audición, tenía todo, y arranca la experiencia, Alejandro. Y eso fue una lucha permanente en mi fuero interno, porque yo sentía que me estaba revolviendo el estómago, la experiencia, pero yo trataba bajo todo el esfuerzo y la intensidad posible de no confundir esa experiencia virtual con la realidad, sino que yo intentaba mantener los pies en la tierra. O sea, no, esto es una simulación, esto no tiene por qué afectarme, esto no es la realidad. Yo estoy sentado aquí, yo no estoy en una montaña rusa, pero esa lucha interna daba igual. De igual forma, mi cuerpo estaba reaccionando fisiológicamente. Yo estaba a punto de vomitar. Yo tuve que quitarme en algún momento las gafas porque si no iba a devolver la comida, a pesar de que hice grandes esfuerzos por mantenerme incólume, por tener en todo momento la conciencia de que eso era simplemente una experiencia, una fantasía, una experiencia virtual. Y sin embargo, fui completamente arrastrado, fui prácticamente secuestrado por esa información que estaba recibiendo mi cerebro. Entonces, en ese momento, recuerdo que estuve reflexionando y dije, si esto lo hemos logrado hoy en día con esta primitiva tecnología que tenemos, no me quiero imaginar qué podríamos desarrollar dentro de cientos de miles de años, pensé, ¿no? Vamos a imaginarnos que ya estamos entrando en una era en donde hay robots biológicos, en donde estamos entrando prácticamente al transhumanismo, ¿no? Entonces no me quiero imaginar qué podría pasar dentro de 100.000 años, cómo serán estos juegos, tomando en cuenta además que la tecnología avanza a pasos agigantados, cómo será dentro de 100.000 años un juego como este, donde prácticamente si ya me costó convencerme de que era una simulación virtual, imagínate esa misma tecnología dentro de 100.000 años. Y en ese momento coqueteé con la idea siguiente. Me pregunté, ¿y si este cerebro fuera un módem? Si fuera el modulador, si fuera el que convierte estas señales digitales en unas señales experienciales, en unas señales analógicas que yo experimento de cierto modo. Y allí fue como que tuve una pequeña primera iluminación con respecto a que podríamos estar inmersos en una simulación virtual prácticamente creada por seres que nos pueden llevar cientos de miles o miles de años, no sé, o millones de años de adelanto en la evolución natural como tal, y podríamos estar viviendo algo que está orquestado, organizado en principio por un código de programación, por unos parámetros, etcétera, etcétera. Y bueno, fue bastante impactante llegar a eso. Evidentemente que es solo una referencia hipotética, es una idea con la cual uno coquetea, pero en el caso tuyo es distinto porque tú has estado haciendo experimentos, mediciones y ves que cosas no cuadran, por ejemplo, y así me gustaría que continuaras tú con esto. En algún momento tú me comentaste que hiciste mediciones con respecto a la luz del sol, a la radiación, y luego lo comparaste con las que vienen de la luna y creo que no coincidían, algo así. ¿Me podrías Sí, comentar al respecto? sí, sí, sí. Ahora sí que voy a responder varias. Antes de que se me vaya un poquito la idea, voy a Claro. hablar antes que nada del tema de la reencarnación y el karma. Porque la gente se romantiza mucho con el tema de, ay, voy a ir a que me lean mi carta astral y me decodifiquen mi karma, bajen mis registros akáshicos, etcétera. Pero resulta y sucede
que llegué a comparar, en aquel entonces un amigo se volvió ludópata, que es el adicto a las apuestas de casino. Sí. Entonces, el que intenta reencarnar tantas veces y el ludópata de casino es el mismo. ¿Qué significa esto? Reencarnamos en este jueguito por adicción al juego. Y la adicción es el apego a todo lo que tienes aquí. Por ejemplo, observaba por libros como los de Brian Weiss u otras cuestiones de muchos maestros, muchos guías, y que, ay, que llevas 40 reencarnaciones y que el que era tu padre ahora es tu hijo porque decidiste volver y chalala, un montón de verborrea. Dije yo, pues qué adictos, porque veo a los jóvenes en un casino, bueno, ni hay, en los casinos hay desde adultos hasta jóvenes, pero también veo a los jóvenes en los videojuegos, se termina la partida, que sería la muerte de este avatar, ¿y qué crees? Para la tarde ya están con los amigos diciendo, otra, va, y ahora voy a hacer, voy a agarrar el arma fulana de tal y voy a buscar el avatar porque ahora voy a ser mujer y te voy a engañar y chalala. Bueno, pues son idénticos a las hipnosis donde dicen que están en una sala unos seres ascendidos, mira, esta es tu vida, pantallas, y que en esas pantallas le dijeron, fuiste tan malo, esto es pecado, tienes que repararlo. Sí, sí, cómo no, Dios, claro que lo haré. Y ahí está la gente y bolas otra vez. Bueno, al grado está que estuve investigando que hay muchos gurús que dicen saber predecir tu día y tu hora de la muerte, que porque esto está pactado en la anterior reinserción. O sea, haz de cuenta, volviéndolo a poner en videojuego, sería como que sabes en qué momento se te van a acabar las vidas, así como los gatos que dicen que tienen 7 vidas. Bueno, pues igual aquí resulta y sucede que según los gurús de numerología, de astrología y de otras cosas, todos tenemos contado nuestros días hasta para llegar al tema de morir. Entonces dije yo, esto no está bien. Esto es una reinserción, es una adicción, o sea, es una adicción el decir, voy a regresar por mis hijos, voy a ver si mi pareja se busca otro, quiero regresar para salvar mi clan y demás. Eso es adicción al juego. Entonces, sí nos crearon aquí una serie de, pues, de condiciones regresivas y aparte olvidamos entre cada reinserción y reinserción y reinserción, olvidamos nuestro verdadero ser. Ahora bien, el otro tema, por ejemplo, quiénes somos, dónde estamos realmente, dónde está nuestro cuerpo real y demás. Yo he mencionado en algunas de mis, ahora sí que videos, que no me gusta mucho el tema de la meditación y lo voy a explicar por primera vez porque nunca me lo habían preguntado, pero lo voy a explicar en tu programa. Una ocasión estaba yo practicando un método de meditación para buscar el famoso yo soy. Pero a mí el yo soy no me sonaba coherente porque el yo significa Dios, Dios significa Deus, Deus significa día, día significa adoración al sol. Entonces vi que todas las religiones del mundo hicieron una implantación aquí a la adoración a Osiris, a Saturno o al Sol. Y todos, desde el Egipto, donde ven un atón, desde la religión, donde el Padre levanta la hostia y cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Bueno, esa adoración a Osiris, le duela al que le duela, y no lo digo yo, lo dicen expertos vaticanos. O sea, ojo, que no es una ofensa a la religión, es una implantación. Entonces, el gurú nos estaba enseñando cómo conectar con tu yo soy, pero yo, al igual que las canciones deprimentes, las edito en la mente hago una edición y le pongo otra cosa. Entonces, en esa meditación, en vez de conectar con mi yo soy, dije, conecto con mi propio ser, con mi ser verdadero, con Alejandro o como se llame, en la dimensión que se llame, pero quiero, y agregué la palabra, quiero ir al proyector. ¿Quién está proyectando la película?
Bueno, me encontré en esa reflexión que yo estaba como en un capullo de hidrogel, en un cuerpo ya muy debilitado, un cuerpo conectado con arneses y mangueras por aquí, por la boca, por atrás, por el medio, por todo eso. Lo vi prácticamente como si fuera real. Y yo desde esta dimensión fui y le pateé, como cuando llegas y pateas a alguien que está en la cama súper dormido para que se despierte. Le golpeé el capullo ese y ese ser que soy, el yo que proyecta estos mundos, no solo estaba proyectando estaba en forma simultánea proyectando un egipcio, una chica en la selva, estaba proyectando a Alejandro aquí en esta realidad como ingeniero, me estaba proyectando en otra realidad. Bueno, éramos casi 7 y con él 8. Y le dije, oye, ¿ya te fijaste que tu adicción al juego me has reinsertado aquí? Y que en vez de que tú seas el ser superior, el ser de luz, wow, el ser de amor, tú eres el dormido. Y a mí me dicen en esta realidad ser el despierto. Entonces imagínate que Tito Figueroa estuviera con sus gafas y con varios avatars jugando varias sesiones de Windows. Cierras un Windows, abres otro, cierras un Windows, abres otro. Y en cada Windows, un día, Tito Figueroa le habla al que está jugando y dice, hey, ¿te estás divirtiendo? Ve lo que estás montando de este lado. Quizás yo sí me estoy divirtiendo. Alejandro Saleta, en esta realidad, sí considero que tengo una vida muy, muy, muy feliz, muy tranquila, de mucha diversión, como todos, pero no me gusta lo que estoy viendo, ¿sí? El set del teatro alrededor de mí, no me gusta ver la pobreza, no me gusta ver la enfermedad, no me gusta ver a políticos y demás, y a otros jugadores abusivos, porque mienten la religión, miente la política, miente la ciencia, mienten todos. Entonces dices tú, joder, y a mí me dieron las instrucciones de ser coherente, leal, y en cada New Age me vuelven a meter otra vez al ser el niño bueno. Ah, y tantitito, te quieres salir del guión de la verdad y que todos seamos leales y que seamos coherentes. Te sales de ahí y pum, 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 todo el mundo, ay, sí, te pasa yo creo que a ti, y te va a resonar. Tantitito, no somos coherentes en algo. Un buen día se me antoja un vino tinto. Te dicen, uy, pues tú que te sientes el iluminado, el gurú y todo eso, y hasta la familia te dice, no, pues entonces no eres coherente. Bueno, pues eso le fui a decir a mi proyectante y le dije, ok, reclamo, exijo toda la información. Si somos el mismo, todos parejo. Pero no quiero que mates al Alejandro que anda ahorita en Egipto, en otra línea de tiempo. No quiero que mates a la chica que anda en la selva, que es herbolaria y además era como tipo chamán. No quiero que mates al otro líder de una tribu. Vamos a concentrar la información, pero bájamela a esta realidad. Bueno, pues me empezaron a pasar cosas impresionantes, porque de repente en esta realidad hubo gente que me decía, soñé contigo que íbamos en una nave. Otra persona me dijo, soñé contigo que estábamos haciendo experimentos de laboratorio. Me llevó Wow. información de herbolaria. Empecé a tener información de hasta armas de guerra y de todo lo que te imagines a raíz de esa meditación. Y ahora, intento conectar con mi ser, que no es el yo soy, porque eso está súper trucado, que no es mi maestro ascendido, ni mi ser superior, es yo y nada más. Bueno, mi ser, ni siquiera digo la palabra yo, mi ser. Y me voy a buscar a mi ser y ahora está con una bata de laboratorio, desentramando todo el desmadre que hizo en cada realidad. Y se dio cuenta que no podía deshacer ahora, sacar a Alejandro, así como cuando sacan un tumor y no hacen una buena, o no aíslan un cuerpo, si sacan un tumor cancerígeno pueden provocar una metástasis. Claro. Bueno, y de eso hablaremos, tenemos una entrevista pendiente tú y yo sobre esos temas porque podemos modificar este avatar. Entonces, pues es un poquito dándote la respuesta a qué y cómo nos está proyectando aquí en este videojuego. Yo me imagino que muchas personas que están viendo este programa y por primera vez están
valorando este tipo de información pueden sentirse sumamente extraviadas, ¿no? Y hasta impactadas. Pero Ujú. bueno, repetimos lo que dijimos hace un ratito, estos son hipótesis, son la fase anterior, anticipada de una tesis como tal. Estos Ujú. son ideas. Ahora, es muy valioso lo que tú nos acabas de compartir como una experiencia en medio de un estado expansivo de conciencia. Cuando decías que no te gustaba mucho la meditación, me pareció un poco extraño. Al contrario, yo siento que en este caso, gracias a que entraste en un estado expansivo de conciencia por medio de la meditación, fue que lograste constatar algo que de no haber sido así, probablemente nunca hubieras tenido esa referencia de ver a Ujú. tu verdadero proyector y lo que tu proyector está haciendo y poder incluso conectar con el proyector como tal y poder hablarle y decirle, mira, arregla esto porque estamos en experiencias simultáneas, que ninguna es realidad, que todo es una proyección, pero que estás adicto al jueguito, ¿no? Entonces, fue gracias precisamente a que entraste en un estado de alta concentración. Así es, así es. Sí, sí, Bueno, entre eso y te digo, observar que todos los temas de reencarnación que investigué, todos los temas de querer volver a regresar a esta Matrix, pactar con seres X, yo pienso que son hasta robots holográficos, pactar con seres holográficos preparados en un algoritmo para reinsertarte aquí y hasta escribir aparentemente tu historia antes de encarnar, ¿no? Entonces, también hice un corte psicomental, escribí en el método de cortes psicomentales y puse rompo, cancelo, elimino mi guión de vida, mis contratos pactados, rompo mi fecha de nacimiento, rompo mi día de muerte y rompo cualquier compromiso, promesa, juramento, pacto, ritual que haya hecho presente, pasado, futuro, vida paralela o plano dimensional. Y en el cabezal puse, me hago responsable de mi historia. En otras palabras, apagué el piloto automático y el guión prescrito y ahora cada nanosegundo tengo que estar consciente del paso que voy a dar, de la palabra que voy a decir, de la persona con la que me voy a relacionar para tomar conciencia. Y eso lo hice hace un par de años. Bueno, me pasó una revolución hasta en mi vida personal, sentimental, económica, financiera, amistades. Bueno. Se hizo una revolución de manera que hasta en los numerólogos y a los astrólogos y demás, hasta el del tarot ya no sabe qué ponerme porque me dice, algo hiciste que ya no podemos aquí leerte nada. wow, qué interesante, qué interesante. Sabes que cuando tú mencionabas el tema de la reencarnación, que también para muchas personas puede resultar algo odioso, yo les invito a investigar porque hasta antes de los concilios ecuménicos de Nicea, estamos hablando año 300 y tanto, incluso hasta el siglo V todavía había quien dentro del cristianismo defendía la teoría de la reencarnación. Hay algunos evangelios apócrifos, como por ejemplo el de Bernabé, que hace alusiones clarísimas a la reencarnación. Pero en algún momento todo eso fue suprimido de esa compilación de distintos libros que se conoce como la Biblia. Fue suprimida esa información para darle más connotación a la famosa resurrección, ¿no? Y lo encajaron como dentro de una especie de dogma que ya no permitía ningún tipo de discusión, ningún tipo de análisis, sino que es un dogma, es la resurrección, y pasó a ser como una de las premisas y postulados más importantes de la religión católica, ¿no? Y de la ideología cristiana. Pero que se sepa que hasta el siglo V incluso todavía se hablaba dentro de los ámbitos del cristianismo de la reencarnación. Y hay algunas alusiones incluso en la Biblia actual que hacen pensar o que sugieren que todavía se está considerando el tema de la reencarnación. ¿Ves? Por ejemplo, hay un pasaje de la Biblia en donde le preguntan sobre Elías, a Jesús le preguntan sobre el profeta Elías, que cuando iba a regresar,
y él dijo algo así como de cierto os digo que el profeta Elías ya vino, pero no lo conocieron, o sea, no lo reconocieron. Y los apóstoles entendieron en ese momento que se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Es decir, que prácticamente queda sobreentendido en ese versículo que los apóstoles entendieron que Juan el Bautista era el mismo Ezequiel, perdón, el mismo Elías, el mismo profeta Elías que había regresado, pero en este caso en el cuerpo de Juan el Bautista. Entonces, hay referencias interesantes, invito a que lean el Evangelio Apócrifo de Bernabé, porque esas referencias que hacen alusión a la reencarnación, si bien es cierto, fueron completamente suprimidas y hoy en día no se contempla eso dentro de la religión católica, pues que se sepa que por muchos años sí fue contemplada como una posibilidad el tema de la reencarnación. Sí, sí. Mira, un poquito como citas algo relacionado con la Biblia e inclusive los textos o los evangelios apócrifos. Algo muy interesante que también me metió a estas dudas fue el tema de la línea de tiempo cronológica, porque nos dicen que todo esto ocurre 2000 años atrás y este tipo de cosas. Bueno, aquí hay una cuestión de que, así como este Bergoglio, creo que se pronuncia así, que sale de la cúpula vaticana y empieza a hablar sobre la verdad, sobre la Biblia, y aquí hay otro sacerdote que ahora creo que ya lo empieza a hablar. Aquí, déjame decirte cómo se llama. Bueno, el que decodifica la información es un doctor, se llama Yogari Pujol. Él es el que decodifica, él es así como yo, como tú, anda buscando información. Y en este momento, este investigador da con los resultados de este cura. El cura se llama Julián Sagredo. Bueno, Julián Sagredo empieza a hablar sobre todos estos temas de la Biblia y resulta y sucede que la Biblia es un copy-paste de parábolas, de fábulas, copiadas del antiguo Egipto, copiadas de allá, de la zona mongola, de la zona india, etcétera. Y se fueron trayendo como paquetes y armaron la Biblia. Bueno, al caso está que mucho de lo que está ahí es un copy-pega. Ahora, ¿a qué viene esto? Voy a volver al tema del simulador. Dentro del simulador hay también, cuando nosotros hacíamos programas de realidad virtual, como mencioné al principio, reutilizábamos en ocasiones el set. ¿Qué significa? Si ya teníamos que reutilizar en un nuevo escenario escalones, pasamanos, muros, estructuras metálicas y demás, reutilizábamos. E inclusive, para dar un aspecto de que la planta ya era una planta más vieja, utilizábamos escenarios del nuevo, nada más contratábamos artistas gráficos y le poníamos 2, 3 pinceladas. ¿A qué viene este punto? ¿Se acuerdan de las películas del Coyote y el Correcaminos, donde uno iba persiguiendo al otro, pero en la parte de atrás, por eso se llaman Cartoon Networks, es la marca de la empresa esta que hacía los dibujitos animados, atrás había una lona que daba vueltas y se filmaba por ahí el Correcaminos y esto con el dibujito. Bueno, aquí han reutilizado el set muchísimas veces y eso lo descubrí viajando. Decía yo, bueno, ¿cómo es posible que abajo de una ciudad haya otra ciudad? Y abajo de esa otra ciudad. Y bueno, y decías tú, pues qué inteligentes los de antes que se dedicaban a enterrar ciudades. No, eran resets, así como su palabra dice, volver a poner el set. Y ponían el set de teatro para que aquí volviéramos a reinsertarnos, pero también descubrí que había muchos jugadores que sí sabían, o estoy intuyendo, mejor dicho, que hay jugadores que sí saben lo que está pasando
y que aquí se hacen del control de todo esto. En otras palabras, puede haber muchos jugadores proyectantes convergiendo a este juego simultáneo, multi-users o multiusuarios, pero 2, 3 usuarios de aquí saben lo que están haciendo. Y esos han venido a engañar a cambio de ¿qué? Riqueza, adoración, poder y demás. Y esos tienen a esta sociedad inmerso en lo que no te imagines. Los niños ricos de este juego están jugando Monopoly, compran países, compran multinacionales, no les importa, oye, que vamos a mover esta cosa, pero adentro vienen contenedores de plomo, muévelos, no importa, oye, pero que se van a derramar, no pasa nada. De todas formas, la gente se va a morir, si no es por una Coca-Cola, va a ser por el plomo que tiremos en la carretera, así que muévelo. Ese tipo de conversaciones las he escuchado de los altos políticos o de los altos multimillonarios, pero después de los años, se vuelven los filántropos, los seres amorosos que apoyan con becas para todas las universidades, a manera de que los estudiantes terminen como esclavos en sus empresas. Bueno, pues estos jugadores ya basta, y yo fue lo mismito que le dije a mi propio ser proyectante, le dije, oye, serás modo Dios o serás lo que seas, pero estás muy, muy equivocado en esa simulación, y por lo tanto, la poquita rayita, con una rayita de conciencia que tome en esta realidad, me convertí en un fiscal y le paso informe diariamente, queja, porque yo ya no, si me preguntas en la calle, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Eso ya no lo hago, porque es una irresponsabilidad. Yo, si hoy me siento mal, te digo, pues no estoy bien. ¿Por qué? Porque no me gustó tal cosa, no esto. Y eso, ante el sistema, es también levantar warning. Es como, imagínate, la gente que le gusta el fútbol, ves penalti, 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 y el árbitro está como pendejo y no pita nada. Pues igual estamos aquí en este simulador. No estamos pitando los penaltis, no estamos pitando algo, o no estamos festejando algo muy bueno, o a veces nos quedamos inertes. Entonces, si venimos a jugar, hagámoslo con ganas y vayámonos con gusto. Y si ya no queremos regresar, no regreso. Oye, que vas a dejar a tu familia con la herencia, con todo, que se queden con todo, porque todo era una simulación. Así que no pasa nada. A nadie le debo, no regreso por culpas. Si regreso, va a ser por mi propio ser y en un set nuevo, para volver a una experiencia totalmente nueva. No a buscar a los mismos amigos. Ya sé las conversaciones de todos mis amigos, ya sé las reacciones de todos mis hijos, ya sé todo aquí. Buscaría algo nuevo ya, y no me volvería adicto al juego. Y eso lo estamos viendo justo en una saga que acabo de sacar de Escuela para Morir. Cómo entender este simulador sin los apegos, sin las adicciones, pero a divertirse con tus reglas. ¿Cómo ves, Tito? Pues aprovechando que has mencionado lo de Escuela para Morir, que es una saga, es una serie que ya vas por el episodio 16 o 17. Creo Creo que sí. vas más o menos por allí, ¿no? Sí, así es correcto. Entonces quiero aprovechar también para comentar a las personas que aquí abajo en el cajón de descripción y también en el primer comentario fijado están todas las coordenadas de Alejandro para que lo sigan en su canal. Quienes no lo siguen, les recomiendo fehacientemente y con mucha intensidad esa saga Escuela para Morir, porque creo que precisamente reúne todas esas conclusiones que Alejandro ha ido sacando a lo largo de muchos años, y está todo como bien clasificado, bien masticado, y es muy, muy fascinante, muy interesante. Escuela para Morir, son un montón de episodios que los pueden disfrutar completamente gratis en tu canal, el cual es, menciónalo de todas maneras, el nombre de tu canal. En YouTube como Alejandro Saleta, en Instagram también como Alejandro Saleta, y en Facebook como Doc Saleta, Tierra Desparasitada. Sí, porque este es otro tema que vamos a hablar en otro programa. Vamos a hablar del corte psicomental, muy importante, y vamos a hablar también de la desparasitación. Ahora, fíjate algo, ¿no? Sí es ¿Perdón? cierto que cuando uno ve, por ejemplo, algunas inconsistencias
en la misma Biblia, a menos que tú no tengas la capacidad de cuestionar nada y que no te atrevas, que no tengas el coraje de cuestionar lo que nos dicen, que al final es oficial. Porque, por ejemplo, nosotros en Latinoamérica, en Venezuela, nosotros los que fuimos descubiertos por los españoles, pues nada, nos trajeron el libro, nos trajeron unos sacerdotes y nos dijeron, esta es la palabra de Dios, y nosotros pues creímos eso. Pero si nos hubieran descubierto, no sé, los hindúes, a lo mejor nos hubieran traído el Bhagavad Gita y nos hubieran dicho que esa es la palabra de Dios. O si nos hubiesen descubierto los musulmanes, nos hubieran traído el Corán y nos hubieran dicho, esta es la palabra de Dios. Entonces, no tiene como que mucho mérito el hecho de creer ciegamente en lo que me hayan dicho quienes nos descubrieron hace unos siglos atrás. Y la palabra descubrieron la subrayo porque es un término un poco subjetivo, pero bueno, no vamos a caer en el tema. Ahora, cuando uno empieza a despertar un poquito de conciencia y te atreves a cuestionar todo aquello que deja de ser congruente, en ese momento hay una especie de iluminación que te empieza a guiar en el camino. Cuando uno lee la Biblia, uno encuentra varias contradicciones, un montón, pero una de las que yo considero más importantes tiene mucho que ver con algo que tú nos mencionaste hace un ratito. Fíjate, si tú comparas el Dios, el Padre que nos describe Jesús, si tú comparas las referencias descriptivas sobre ese Dios del cual habla Jesús y lo comparas con Yahvé o Jehová, como le quieran llamar, son absolutamente disonantes, son completamente contrastantes, no se parecen. No podríamos decir que están hablando de lo mismo, porque Jesús, por ejemplo, se refiere a su Padre como todo amor, toda bondad, toda misericordia, que nos ama incondicionalmente, ¿sabes? Es decir, que Él representa a su Padre, a Dios, como un ser benévolo, un ser además compasivo, un ser amoroso. Ahora, esas no son características, no son condiciones de Yahvé. Yahvé podemos encontrar lo peor de la condición humana. Los más bajos instintos los podemos ver condensados en Yahvé en un grado superlativo. O sea, la egolatría, eso está representado en Yahvé como, bueno, al máximo nivel posible. La venganza, el revanchismo, el odio, el asesinar, la forma despiadada, la intolerancia, la destrucción, luego la exigencia de sacrificios, que le sacrifiquen niños, que le sacrifiquen animales. O sea, tú ves un montón de características que no se parecen en nada a las características que refiere Jesús cuando habla de su Padre. Entonces, ahí hay una contradicción porque pareciera que no se estuviese hablando del mismo ser todopoderoso. Ahora, también es algo bien curioso cuando uno descubre que la historia de Jesús, esa historia del anunciamiento de parte de un ser divino, de un ángel que anuncia la venida, luego, bueno, varias de las situaciones particulares por las que atravesó Jesús, que sanó a muchos, que tuvo muchos milagros, que luego resucitó al tercer día, que es hijo del Dios Padre, no sé qué cosa. Esas características no son originales de la historia de Jesús. Podemos encontrarlas en otras culturas que además fueron escritas miles de años antes que el propio cristianismo, ¿no? En el mismo Osiris, que es el hijo de Horus, Horus viene a ser como el Dios todopoderoso y Osiris su hijo, también hubo una anunciación divina de su nacimiento, también resucitó al tercer día. De hecho, Osiris es considerado como el dios de la resurrección, entre otras condiciones. Entonces, tú ves similitudes y a Apolonio de Tiana, y podríamos seguir buscando atrás y encontramos incluso en Krishna y hasta el mismo Buda algunas similitudes, y todos nacieron antes que Jesús. Entonces, la historia de Jesús no es una historia que es exclusiva, que es original de la mitología cristiana. No, es una historia que parece ser reciclada de otras mitologías
de culturas milenarias anteriores a las de Jesús. Entonces, todo esto a mí, por ejemplo, que yo no me atrevo a ir tan lejos como tú, estoy abierto a cualquier posibilidad, eso sí lo digo con toda la transparencia del mundo, yo estoy abierto a cualquier posibilidad, no tengo ninguna religión, no me aferro a ninguna verdad, estoy en un proceso de exploración permanente y de expansión permanente y estoy en esa búsqueda y todo lo que voy recibiendo como información lo voy guardando a modo de inventario para ir contrastando con nueva información y con información antigua y ahí voy sacando ciertas conclusiones, pero siempre mis conclusiones son temporales, no son conclusiones para toda la vida, ni me aferro a ellas como dogmas, ni como axiomas, ni como verdades absolutas. Todas mis conclusiones son temporales, son susceptibles de ser modificadas en la medida en que vaya aprendiendo más. Yo trato de ser humilde en ese sentido, pero veo a muchas personas que se aferran a una única verdad y no hay manera de moverlos de allí y ni siquiera son capaces de contrastar. O sea, ¿cómo puedes estar tan seguro de una verdad si no eres capaz de ver otras alternativas y analizarlas y contrastarlas? Entonces hay mucha gente que no, que se queda ahí y no hay forma de moverlos. ¿Por qué? Bueno, porque están aferrados a una creencia, pero una creencia no es más que eso, una creencia. No tiene nada que ver con la realidad. Creer es eso, creer es algo que alguien cree, pero que no necesariamente representa una realidad, aunque para esa persona pueda representar una realidad, pero siempre va a ser algo subjetivo, siempre va a ser subjetivo, porque es una creencia, no es una realidad. Por lo tanto, este tipo de reflexiones como las que tú traes, por supuesto, tú en un momentico nos has referenciado un montón de situaciones que simplemente no tienen mucha lógica, que cuando las sometes a laboratorio no pasan la prueba, como cuando hablabas de la Tierra plana, cuando tú quieres comprobar si la Tierra es redonda y la sometes a ciertos experimentos, los experimentos fallan. Entonces tú dices, oye, aquí hay algo que no me cuadra. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cuando Red Bull, la marca Red Bull, que debería pagarnos porque lo estamos nombrando, lanzaron Sí. un hombre que rompió el récord Guinness de ir al espacio, el salto más Alto. lejano del espacio, más alto, es la palabra Ujú. alto. Entonces, fíjate todo lo que él tardó para subir y luego lo que tardó para bajar. ¿Y cómo es posible que caiga en el mismo sitio si la Tierra se supone que se está moviendo a 1600 kilómetros por hora? Eso a mí no me cuadró, ¿sabes? Si tú tardas tanto para subir, la Tierra se está moviendo abajo, ¿no? Y luego Ujú. cuando saltas, caes en el mismo sitio que te estaban esperando allí con las ambulancias, con todo. Entonces, claro, la gente dice, no, pero es por la ley de gravedad. Sí, pero es que si la ley de gravedad debería afectarlo todo, todo. Y sin embargo, por ejemplo, si yo hago un modelo del planeta Tierra, ¿ok? Yo hago un modelo del planeta Tierra y pongo cosas y lo hago mover, nada de lo que esté por encima se va a mover con él. Deberías, porque si es Ujú. el efecto de la gravedad, todo lo que está sometido a la ley de gravedad debería reaccionar a la ley de gravedad igual. Entonces hay algo ahí que no me cuadra. Por ejemplo, el planeta tiene cavidades en donde están los mares. ¿Cómo es posible que si se está moviendo vertiginosamente en su movimiento de rotación y traslación, cómo es posible que esa agua no salga disparada? Si Ujú. hacemos un modelo pequeño del planeta Tierra exactamente igual y hacemos las cavidades y le ponemos agua y lo movemos, inmediatamente el agua se va a salir. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué la gravedad no está funcionando en ese modelo experimental? Como que sí funciona en macro y no funciona en pequeño. No me cuadra eso. ¿Ves? Claro. Pero no lo puedo tampoco explicar porque no soy científico, porque seguramente hay referencias que me hacen falta, pero entiendo tu punto de vista. Has hecho toda una cantidad de experimentaciones para comprobar que la Tierra es redonda, pero te fallan los experimentos. Entonces hay algo aquí que no cuadra. Coméntanos alguno que por ejemplo, tú hayas dicho, wow, esto aquí no cuadra. Bueno, lo primero que me empezó a descuadrar, como bien dijiste, el tema de la Biblia, es ese 100%. Yo estuve en 4 religiones bastante metido y había engarces o conexiones que no pegaban ni con chicle, ni con cola, ni con nada. O sea, el Dios que describe el Nuevo Testamento con el Dios del Antiguo Testamento, ni de coña
pega porque no pega. Y si ahora mismo lo meto a los test psicológicos, el primer Dios sale que es psicópata, que odia a la mujer, que prácticamente es sanguinario. Bueno, va a tener unos perfiles psicológicos jodidísimos, que de hecho ya se hizo, ¿eh? Ya hubo un experimento, juntaron a un grupo de psicólogos expertos mundiales, le dieron el perfil sin decirle que estaban hablando del Dios de la Biblia, el del pues sacaron estos señores el diagnóstico del 1 y del 2 y se fue todo mundo para atrás. O sea, no quiero decir nombres, se van a reír de todo lo que les salió de la conducta mental que tenía ese Dios. Primer punto. Y el segundo punto, con relación a la tierra, bueno, nada más redondeando el primero de la Biblia y de otros libros más. Bueno, cuando nosotros hacemos simuladores de realidad virtual, que nos lo piden, por ejemplo, después con el tiempo nos contrató otra empresa, e inclusive mi grupo se deshizo. Cuando digo que se deshizo es que muchos desarrolladores se fueron a otras empresas y allá siguieron haciendo desarrollos de realidad virtual. Copiaban y pegaban los algoritmos parciales, entonces recuperaban partes de. Por lo tanto, no te extrañes que la historia de Osiris, la historia de Jesús, la historia de Krishna y de muchos otros más, que también está ya en internet bastante claro, es un copy-paste, o sea, copia-pega. ¿Por qué? Porque los diseñadores de nuevos mundos no son tan creativos o son medios huevones y agarran, pum, copia-pegan y corren una nueva simulación. Bueno, dentro de esas nuevas simulaciones, me encontré que estamos ahora mismo en una simulación donde el Sol y la Luna, las estrellas, juegan un efecto cimático. Tú y yo hemos hablado en otros programas de la cimática sobre el ADN y es parte de la otra entrevista que quiero hacerte porque ahí nos impregnan un software. Bueno, pero dentro de las mediciones que yo hice y de las simulaciones por computadora, me llamó la atención que un día en un mercadito compré un fósil, pero además traía un certificado de autenticidad. Es un pescadito, ahorita creo que puedo ir aquí a buscarlo a mi vidriera del comedor, y el pescadito trae un certificado que dice 100,000 millones de años. ¡Wow! Pescadito fosilizado, 100,000 millones. Entonces, estaba yo haciendo unos proyectos de hidrógeno en la universidad y dije, ok, si esto tiene 100,000 millones de años, voy a calcular la cantidad de hidrógeno que ha quemado el Sol desde entonces. Y si eso ha cambiado en hidrógeno 100,000 millones de años, la giro de la Tierra pues ya no es de 365 días, debió haber cambiado el periodo a 300 o a 500 o a más o menos. Bueno, pues ahí voy de curioso, lo meto a la computadora, pues nada, el Sol no podía haber tenido ni siquiera esa edad en hidrógeno convertido a helio y el volumen que ocuparía el helio en el espacio se hubiera llenado todo el espacio de helio y nos hubiera barrido, así como una barredora, con lo que dice los datos oficiales de la escuelita. Y luego dije, ok, la maldita luna nunca me ha dado la otra cara. Siempre me da la misma cara y me lo dicen que porque sí. Entonces puse las ecuaciones gravitacionales, Sol y Tierra. Ahí está. Bueno, aparentemente sí da con los datos que nos dijeron de masa y fuerza de atracción. Cuando le meta la luna, la Tierra debería ser así como un trompo, o sea, una especie de efecto, y la luna no podría sostener en un año siempre la misma cara. No podría. Tendría que girar un poquito y su periodo sería a veces más largo, más corto, más largo, más corto, más largo y no igual. Entonces, no puede ser las masas ni los tiempos. El otro día escuchaba una hipnosis de los hipnotistas estos más grandes de la historia. No es Coleto, Coleto me cae muy bien, es otro. Y le hablaba supuestamente el reptiliano y le decía, te tenemos poseído desde 400 millones de años, siempre ha sido mío y te hemos reinsertado en esta tierra. Dije, mentira. 400 millones, no existía este holograma, no existía este videojuego. Entonces, otra trampita más. Y eso mismo
empecé a ver que si yo le metía los demás planetas al modelito, pues ahora el periodo de la Tierra tenía que ser así, porque entonces también la Tierra con Júpiter, con Saturno, que son los más fuertes, tendría que haber gravedad, tendría que haber movimientos, y lo que acabas de decir, ahora dime que el agua se va a quedar quieta con todos los efectos, Sol, Luna, Saturno, Urano, Marte, Venus, no podría estar. Aquí sería un mega licuadora. Haz de cuenta, la Claro. licuadora en mi casa es más estable que el agua, digamos, que pudiera haber habido en ese simulador verdadero de lo que nos dice la NASA, lo que nos dice la ciencia, y hasta nos tenían de pendejos haciendo maquetitas. Llegabas a tus 9 años, mamá, ya hice mi maqueta de la Tierra con los planetitas. Me puso un 10 la maestra y me puso una estrellita. Adoctrinamiento Sí, sí. completo. Es súper curioso porque si la Tierra se mueve a 1600 kilómetros por hora, ¿cómo uno puede observar lagos completamente quietos? ¿Sabes? Hay Claro, lagos donde tú no ves ninguna ondulación, donde el agua... Eso sería literalmente imposible. sí, Imposible. La vibración de un planeta con el tonelaje de este cuerpo, de esta tierra, de este lugar donde habitamos, moviéndose vertiginosamente, además con dos movimientos simultáneos, rotación y traslación, y que existan lagos que son impasibles, que son así completamente, eso no tiene ninguna ondulación, pero apenas tú lanzas, así sea una piedrita pequeña y de inmediato puedes reconocer las ondas, pero ¿cómo es posible que estén así tan tranquilos? Hay cosas que no cuadran definitivamente. la ciencia, la ciencia le ha metido service pack a todo. Para todo tiene explicación también. O sea, te van que en el espacio hay un vacío, que la fricción es diferente, que la atracción a la Tierra es muy fuerte, muchas mentiras. Pero, ok, le dije, está bien, vamos a suponer que lo que me dices fuera verdad, pero ahora cuando empiezas a ver que un cohete salga de la Tierra y llegue aparentemente al espacio y vaya ya viajando las ondas estas que van, supuestamente ya pasaron los anillos de Saturno y muchas mentiras de estas. Ok, les dije, dime los materiales. No, pues que Inconel, Monel, bla, 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 aluminio, ok, tal, bla, bla, bla. Punto de fusión, punto de ruptura, fatiga térmica, dilatación, compresión, contra lo que nos dicen que cuando vas subiendo vas a tener zonas de mucho frío, zonas de mucho calor, zonas de mucha radiación y zonas de mucho electromagnetismo para salir de la ionosfera y de todas estas franjas Van Allen. Ningún material conocido por la ciencia actual, ni siquiera los ultrasecretos, van a aguantar esas. Soportarían eso. Por lo Sí, tanto, sí. se dicen. Por un lado te dicen que las ondas estas son, wow, yo he estado en las estaciones de la NASA, he estado en muchas universidades ahí y no hay esos materiales que resistan esto. Ni siquiera este nuevo, que no es tan nuevo, el del carbono en monoatómicos en obleas. Sí, sí, sí. Ese, Sabemos que empieza por GRA y termina por NO. claro, ese mero, el graph y luego el eno. Entonces, ahí ese que también lo he analizado con otros científicos, no es factible la nave espacial. Peor tantito, los que me dicen que van a bajar los de Pléyades, que vienen los de Sirio, que vienen los de Orión, que los hermanitos ascendidos. Primer pregunta, les digo, ¿por qué hasta ahora? Cabrones, se estaban divirtiendo ahí arriba viendo todo. Segundo, no vienen de tan lejos, están aquí orbitando arriba entonces, porque no hay la factibilidad de una materia, al menos conocida aquí, y como dijiste al principio del programa, si esto en nuestros cortos 50 años hemos visto crecer la tecnología tanto, ¿qué no habrá en 1000, 2000, 3000, 50,000, 100,000 años? Entonces, esto lo han hecho y vuelto a hacer, y estos se han divertido en condensar materia, y la nave es más fácil que se materialice aquí poquitos kilómetros arriba y desciendan como materia, pero cuando salgan
se desmaterialicen, se vuelvan etéricos y se aparezcan en otro set rematerializados, pero que me digan que vienen viajando. Por ahí sigo mucho a veces, bueno, seguía mucho a José Luis Camacho de Mundo Desconocido, Sí, pero está aventando unas que le digo, no te creo ya muchas cosas. ¿Por qué? Porque habla de naves que vienen 500 años luz, se van frenando y hasta ahora pudieron llegar, pero la señal, nosotros les mandamos un SOS en tal apertura y hasta entonces la captaron y de que les llegó el telegrama, ¿te acuerdas de antes los telegramas? sí, claro. Juanita, tío Martín, muerto. Y Juanita se tenía que venir desde el pueblo con 2 mochilas y cuando llegaba, pues el tío ya lo habían hasta sepultado. Pues Claro. resulta que los extraterrestres van a llegar aquí tarde, tarde, porque el mensaje les llegó tarde y tarde pudieron reaccionar. Mentira sobre mentira sobre mentira. Claro, José Luis es un investigador también y él se va encontrando con nuevas teorías y entonces las va compartiendo. Tiene tantos años, digamos, generando contenido, que para no ser repetitivo se ve obligado a buscar más y más y más información nueva y claro, llega un momento en que es Sí, complicado objetivar, claro, claro, claro. lo conozco personalmente, viajé con él a Egipto. Ah, mira, qué bien, qué interesante, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, Pero sí, él es pero un tipo interesante, ¿no? Él es un hombre totalmente. Muy bueno. buenísimo. Me abrió los ojos en muchas cosas, pero Claro, claro, yo creo eh, que él ha sí, hecho un gran trabajo, sin lugar a sí, dudas, claro. ha hecho un gran trabajo, pero bueno, evidentemente que como él es un portavoz de información, él va divulgando todo aquello que va consiguiendo. Me imagino que tendrá un equipo de producción detrás también tratando de buscar material para que él pueda compartirlo. Sucederá, por supuesto, en un porcentaje que muchos de los contenidos puedan tener alguna contradicción en sí mismos, pues, porque, claro, claro. Lo Pero sí, sabe, sí, pero es como todo. Saca 9 verdades muy, muy interesantes y una pseudo verdad bastante fumada que hasta le cuesta trabajo. Lo he observado hasta cuando cambia la vestimenta, cuando va a mandar el tipo de mensaje. Pero eso ya es tema de otro claro, menester ya y eso me lo vas a contar porque eso también está muy, muy interesante. le Bueno, mando un Alejandro, ha sido un inmenso placer. Recuerdo a las personas que aquí abajo están todas las coordenadas de Alejandro, tanto en el cajón descriptivo como en el comentario prefijado. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Alejandro, gracias por toda tu gracias. intervención y si quieres decir algunas palabras de despedida. No, muchas gracias, gracias por la invitación y esperamos seguir aquí todos en este tipo de programas. Voy a tener un evento presencial el 2 y 3 de diciembre en el Club Campestre Teotihuacán, aquí en Ciudad de México, y acabamos de abrir la posibilidad de que sea también en línea, así que los que quieran asistir online desde la comodidad de su casa, en doctorsaleta.com van a tener información todo completo, doctor, la palabra completo, junto, saleta.com. Ahí está la información. Así que se les invita para que si pueden participar con nosotros, vamos a estar hablando de Escuela para Morir, desparasitación, corte psicomental. Viene Roberto de Comunidad Neotolteca. Vamos a hablar de esta filosofía tolteca que justo la filosofía tolteca describe el simulador bastante bien. Lo describe desde aquellos entonces, desde mucho antes de los aztecas, viene todo esto. Habla de la falsedad de los dioses, la proyección, la ilusión, la mente, cómo te domina, te controla, etc. Vamos a estar con Roberto y también viene el psicólogo Jaime y también mi hija como psicóloga. Vamos a estar hablando del árbol de familiar, cómo es que nos afecta, nos beneficia y también el tema de la ansiedad como una alerta benéfica que puede ser controlable para cualquier aviso. Entonces, aprender a controlar la ansiedad sin acallarla, sino más bien escucharla solamente. Y esa parte la vamos a tener 2 y 3 de diciembre aquí en el Club Campestre Teotihuacán. Es un hotel muy bonito, muy a gusto. Ahí estaremos trabajando estos 2 días con nuestro querido público. De todas maneras, también en el cajón de descripción voy a sumar tu página, doctorsaleta.com, para que las personas simplemente hagan clic.
Bueno, Claro que muchísimas gracias. un Nos fuerte vemos abrazo. en una próxima oportunidad. Quedamos pendientes con Alejandro un par de programitas donde hablaremos también sobre el corte psicomental y la desparasitación. Así Así es. que viene Alejandro Saleta para rato. Un gran abrazo a todos y nos vemos en el próximo episodio. Claro que sí, Tito. Cuídate. Chao, chao.